el que termina, empieza de glucosa, y si le miramos de abajo para arriba, termina de glucosa, es la única. Entonces pueden ingresar por cualquiera de sus 11 metabolitos que tienen glucosa. ¿Por dónde ingresaron la gluconeogénesis en el hombre y los animales? ¿Por dónde? ¿Por qué parte de glucólisis hicieron su ingreso? ¿Se acuerdan por dónde ingresó? Por piruvato. Pero cuando fue el ayuno, ¿de dónde viene ese piruvato? De la degradación de proteínas, ¿se acuerdan? Y para el ejercicio muscular intenso, ¿de dónde viene ese piruvato? Del ácido láctico. Ese tiene que tener clarito, ¿estamos? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia encuentra? ¿Qué diferencia encuentra entre la gluconeogénesis, ¿verdad? Por hambre, por ayuno, y la gluconeogénesis por ejercicio muscular? ¿Dónde encuentran la diferencia? ¿Qué diferencia encuentran? Ya, la primera que hemos dicho, el piruvato, ¿estamos de acuerdo? Piruvato de proteína, piruvato de lactato en el famoso ciclo de Cole. ¿Qué más? ¿Cuál de ellas? ¿Dónde hacemos gluconeogénesis? En el hígado, ¿no? ¿Dónde hacemos? No, glucosa no estamos hablando. Glucosa, ¿no? ¿Dónde hacemos gluconeogénesis? En el hígado. ¿En qué parte? En los hepatocitos. ¿En qué medio? ¿Anaeróbico o aeróbico? Anaeróbico, o sea, citosólico. Porque no olviden, ¿no ves dónde ocurre el glucólisis? En el citosol. Y si para hacer glucosa yo necesito glucólisis, entonces ¿dónde ocurre por ende? En el citosol. ¿Estamos claros? Entonces, primera diferencia, la procedencia del piruvato. ¿Estamos? ¿Cuál es la otra diferencia? Hay una enzima, ¿cómo se llama la PP? Fosfoenol piruvato carboxilasa. Hay una mitocondrial y hay una citosólica. ¿En cuál de las gluconeogénesis está la mitocondrial y la citosólica? ¿En dónde se encuentra la citosólica? ¿En el ayuno o por el ejercicio muscular intenso? En el ayuno. ¿Se acuerdan? Y en el ejercicio muscular intenso está la fosfoenol piruvato carboxilasa mitocondrial. ¿Y por qué? ¿Por qué oxalacetato no pasa más alto como en el otro? ¿Por qué? Hablamos. ¿Dónde se consumió sus hidrógenos? Justamente el ciclo de Cole. Haciendo penetración plástica. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Cole el lactato viaja por la sangre, llega al hígado, hace gluconeogénesis? Entonces por eso es que, en cambio, cuando hacemos por ayuno, no hay lactato. Piruvato se forma de qué? Del aminoácido glucogénico. Alanina, por ejemplo, que hace transaminación. Esas diferencias, tengan clarito. ¿Estamos? Perfecto. Y luego, ¿qué dijimos? En las plantas. En las plantas, ¿qué hicimos? Uno. ¿Hacemos gluconeogénesis en plantas? Sí. ¿En qué vías metabólicas? Glioxilato, que hemos hecho. ¿Y el otro dónde va a ser? Que vamos a ver ahora. Fotosíntesis. ¿Estamos? Perfecto. ¿Y cómo ocurre en el glioxilato? ¿En qué consiste esa gluconeogénesis? ¿De qué vamos a hacer glucosa? Dice de compuestos que no son carbohidratos. En este caso la planta, ¿qué utiliza? Grasas. Muy bien. ¿Y es eventual que haya estas grasas? ¿Siempre la plantita está llena de grasa? Claro, tiene lo necesario, pero ¿en qué época abunda? Muy bien, en germinación. Entonces, ¿cómo hace la plantita para quitarse esa cantidad de grasas que tiene porque no tiene tejido adiposo? ¿Cómo hace? Usando esa vía metabólica, ese ciclo, porque es un ciclo. ¿Y dónde ocurre este ciclo? ¿Y por qué nosotros no hacemos?
porque ocurre en los glioxisomas, unos orgánulos especiales. ¿Qué más necesitan? Dos enzimas alostéricas propias. ¿Cómo se llama? Isocitrato diasa y malacita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego de eso, ¿qué vimos también ayer? Siempre hemos hecho una retroalimentación. ¿Qué más vimos ayer? Ayer hablamos del glucógeno. Cuéntenme, ¿qué es el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno? Es un monosacárido, un disacárido, un oligosacárido, un polisacárido. ¿Qué es el glucógeno? Un polisacárido. ¿De qué origen? Animal. ¿De reserva o estructural? Muy bien. ¿Cuáles son sus unidades? Sus monómeros, sus unidades estructurales. ¿Cuáles son? Glucosa. ¿Y cómo es el glucógeno? O sea, ¿han visto? Vean en su PPT. ¿Cómo es el glucógeno? Un árbol. ¿Qué cosa tiene el árbol? Muchas ramas. Así es el glucógeno. Es un árbol que tiene muchas ramas. ¿Esas ramas qué son? Sus ramificaciones. Entonces, ¿qué va a tener? Lineales, enlaces lineales y ramificados. Los lineales, ¿cómo se llaman? Alfa 1, 4. Y los ramificados, alfa 1, 6, glucosídeo. ¿Estamos? Perfecto. Entonces vamos a ver el caso. Vamos a ver primero la formación de glucógeno que ya vimos. ¿Cómo se llama la vía metabólica? ¿Cierto? Tiene su nombre bioquímico. La vía metabólica de formación de glucógeno. ¿Cómo se llama? Glucógenogénesis. Muy bien. Cuéntenme. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo yo sé que tengo que guardar glucógeno? ¿Cómo mi cuerpo sabe que debe de guardar glucosa como glucógeno? Hay un indicador, ¿verdad? Hay un indicador. ¿Cuál es ese indicador? ¿Qué tomamos en cuenta? Los niveles normales de glucosa circulante en la sangre. ¿Cuáles son esos niveles normales? De 60 a 100, o hemos dicho un poquito más amplio, de 70 a 110 miligramos de glucosa por decilitro, que es equivalente a decir por cada 100 mililitros. Muy bien. ¿Y qué cosa pasa si no estamos en ese cuadro, en ese rango? ¿Qué pasa con los extremos? Si tenemos menor de 60, hipoglicemia. Y si tenemos mayor de 100, muy bien. ¿Y eso a dónde nos conlleva? Estos extremos, ¿a dónde nos conlleva? Nos lleva, ¿verdad?, a un coma hepático o nos puede llevar a la diabetes. Y si tengo, ¿cuál sería el síntoma? Si yo soy genéticamente, mi estructura genética, tengo la tendencia a tener hipoglicemia. Entonces, ¿de qué me debo cuidar? El desmayo. Entonces no puedo dejar, si no he comido, he tomado un desayuno, entonces hacer andar en mi mochilita, en mi cartera, donde sea, hacer andar siempre pastillitas, ¿no? Una glucosita, un caramelito de limón, un pancito, etc. Entonces es importante conocernos, es importante conocernos. Entonces ese exceso, vamos a pensar, ese exceso de glucosa circulante hay que guardar. Es lo que dice la chiquita linda. Hay que guardar. ¿Y dónde le vamos a guardar? ¿Cuáles son sus depósitos para guardar? El músculo, miocitos, y en el hígado, hepatocitos. Ahí lo vamos a almacenar. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene? El músculo, 1%. Claro, el músculo va a compartir su glucosa con otros, es autoconsumo, no tengo. Punto. Malillo, ¿no?
¿Y quién comparte? Muy bien, el glucógeno hepático. ¿Cuánto está más o menos su porcentaje? 10%. 10%. ¿Y qué cosa pasa si sigue habiendo exceso? Porque yo me comí cantidad de pancitos que son tan ricos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese exceso de glucosa que ya no lo puedo guardar? Lo que vamos a convertir en primer lugar en ácidos grasos, y estos ácidos grasos después los vamos a guardar. Nuestro cuerpo también hace grasas. ¿Sí? Es diferente ácido graso de grasa, no olvidemos. ¿Sí? ¿De qué está formada una grasa? La grasa es un éster. ¿Qué tiene un éster? Un alcohol y un ácido carboxílico. ¿Sí? El famoso, ¿cuál es el grupo funcional del éster? Tiene un nombre rarazo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Muy bien, esa chiquita linda. Bueno, carboxílico. ¿Cuál es? C-O-O. O-O-C-O. Ese es el carboxílico. ¿Se acuerdan que hicimos la reacción de la pizarra? Si miran esos apuntitos por ahí, van a encontrar la reacción que hemos hecho entre un alcohol y un ácido carboxílico. Hay deshidratación. Del alcohol sale el hidrógeno y del ácido carboxílico sale el OH. Y se forma agua. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, seguimos con síntesis de glucógeno. ¿Cómo incorporamos esas glucosas? Ya estamos haciendo ya glucogenogénesis. ¿Cómo vamos a incorporar estos excesos de glucosa? Cuéntenme, ¿cómo es? ¿Sobre qué incorporamos? ¿De la nada, sobre nada incorporamos? ¿O hay algo? ¿Qué hay? Hemos dicho. Hay un guardián que dice, acá no se mete nadie. ¿Quién es ese guardián? Hablamos de una proteína que se llama glucogenina. ¿Y qué hacía la glucogenina? Tenía un doble propósito. Guardar ese famoso glucógeno cebador, que también se le llama así. ¿Cuántas moléculas más o menos son de ese glucógeno cebador? Otros dicen 5, entre 5, 6 o 7 unidades de glucosa. Ese cuida esta famosa glucogenina. Cuida y a la vez, ¿qué va a hacer? Tiene una doble acción, una doble función. Permitir que ingresen glucosas. ¿Y cómo se llama la enzima reguladora de la glucogenogénesis? Glucógeno sintasa. ¿Está fosforilada o está desfosforilada? No olviden, desfosforilada. Ahora, esas glucosas que incorporamos, ¿cómo está su estado? ¿Cómo es su delta de G? ¿Positivo o negativo? Así, positivo no puede cambiar. ¿Cómo está su delta de G de esas azúcares? Así como está, de esas glucosas que tenemos que incorporar. ¿Cómo está su delta de G? Cuando decimos de las glucosas libres, ¿cómo es su delta de G? Muy bien, no me olvidé. Cuando lo incorporamos, ¿cómo lo incorporamos? Con delta de G. Así como azúcar libre, como glucosa libre. Muy bien. Entonces, ¿qué le hacemos? Lo tenemos que hacer. ¿Se acuerdan de la reacción acoplada? Un delta de G positivo, ¿qué le hace que funcione? ¿Se acordaban del ATP? Igual es acá. Pero en vez de ATP, ¿qué usamos? UTP. Entonces, cuando incorporamos las glucosas activas, ¿cómo qué incorporamos? Como UDP glucosa. Incorporábamos al glucógeno, le íbamos sumando N+1 y el nucleótido, obviamente, quedaba libre. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y el glucógeno solamente tiene enlaces lineales. Entonces, ¿qué hacía la glucógeno sintasa? Formaba la cadena lineal. ¿Y qué es la cadena lineal? Los enlaces
alfa, 1,4 glucosídicos. Hasta que llegaba un momento que hacía, ¿quién venía? Una auxiliar, una enzima auxiliar que se llama transferasa. ¿Cuántas unidades o moléculas de glucosa cogía? Entre 8 a 10. ¿Y qué hacía? Los trasladaba, los transfería a formar la ramificación. ¿Y cómo se llama la enzima que hace la unión, o sea, que crea las ramificaciones? Ramificante. ¿La ramificante o la? Claro. O amilo, alfa 1,4, alfa 1,6, transglucosidas. Acuérdense, la ramificante. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y cuando hay un ayuno, ¿qué vía metabólica se da? Hay que degradar esa reserva. ¿Y cómo se llama la vía metabólica? Glucogenólisis. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Hay que romper, entre comillas, hay que hidrolizar, hay que machetear los enlaces lineales alfa 1,4 y los enlaces ramificados alfa 1,6. ¿Cómo se llama la enzima reguladora de la degradación de glucógeno? Glucógeno fosforilasa fosforilada. ¿De qué se va a encargar ella? De romper, hidrolizar las cadenas lineales. ¿Y cómo salen las glucosas? Fosforiladas. Sale glucosa 1-fosfato. No olviden que la glucosa tiene 6 carbonos. Y este fosfato se posesiona en el carbono 1. ¿Y cómo ha sido su activación de esta enzima? ¿Cómo se regula? ¿Por arosterismo o por modificación covalente? Por modificación covalente. Perfecto. ¿Y cuándo empieza a actuar la que va a ser la ruptura o hidrólisis de las ramificaciones? O sea, de los enlaces alfa 1,6. ¿Cuándo va a intervenir? ¿Cuál es la señal para que intervenga? Bien. 3 unidades de glucosa a la ramificación. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién entra? La auxiliar, ¿no? La que ayuda, la que va a trasladar, la transferasa. Deja solamente una glucosita con su enlace ramificado. Y las demás glucositas lo lleva a cualquier ramo. Se lleva, dejándole libre. Entonces, ¿quién viene y hace la ruptura? La desramificante, que también tiene el mismo nombre. Tiene una doble función. Cuando sintetiza, se llama ramificante. Y cuando hace ruptura, degradación por ayuno, se llama desramificante. Perfecto. Ya lo saben. Muy bien. Entonces, nos quedamos viendo una vía metabólica importantísima, que es la vía de las pentosas fosfato o fosfogluconato. Ahí nos quedamos. Hicimos un bosquejo general, entonces vayamos a ver la vía. Entonces, hemos visto para hacer la vía de las pentosas fosfato, nosotros ya hemos hecho el día de ayer, nosotros necesitamos disponer de glucosa. ¿De dónde viene esa glucosa? En primer lugar, de la dieta de nuestros alimentos. Si estamos en ayuno, ¿de dónde viene? De la degradación de glucosa. Si sigue el ayuno, de la gluconeogénesis, o sea, degradación de proteínas. Y si sigue el ayuno, de la lipólisis de las grasas, pero ¿de quién? De su alcohol, ¿cierto? Del glicerol. Cuidadito que decir que yo puedo formar glucosa de ácidos grasos y de grasas. Cuidadito. Del alcohol. Entonces ya tenemos la glucosa de las diferentes fuentes.
¿Qué vía metabólica me va a permitir hacer vía de pentosas? ¿Dónde ocurre esa vía metabólica? ¿Cómo se llama la vía metabólica? La única que forma ¿cuál es la alostérica? Exoquinasa. Entonces, este es, Dieguito, el frito, este es el metabolito que se obtiene a través de glucólisis que me va a permitir hacer vía de pentosa. Entonces vamos a hacer la reacción. Acá viene su cofactor, tiene un cofactor, pero miren que este cofactor, no se me vayan a confundir, este cofactor es NADP. Y va a formar NADPH más H. ¿Cómo se le conoce a este cofactor? En la bioquímica y en la fisiología se le conoce como el famoso potente reductor, así se le llama. Y si estamos hablando de reductor, un potente reductor, ¿qué está diciendo? ¿Qué cosa ocurre en una reducción? ¿Se acuerdan? Gana electrones. Se pierde, se gana electrones. O sea, va a ser un donador, va a donar. Así es, para que justamente ocurra esto. Entonces, este NADPH más H, este potente reductor, ¿es importantísimo? Sí. Lo vamos a ver. No hay biosíntesis de ácidos grasos sin este potente reductor. Entonces, ¿dónde lo vamos a emplear muchísimo? En la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Y quién ha hecho que ocurra que se forme este primer producto? La enzima responsable, que es una alostérica. ¿Y cómo se llama esta enzima responsable alostérica que me ha formado este primer producto, este cofactor reducido, para poder realizar la biosíntesis de los ácidos grasos? ¿Cómo se llama la enzima? Tiene ese nombre. Glucosa 6-fosfato Si decimos una deshidrogenasa, ¿a cuál de los 6 clases de enzima corresponde? Gabriel. Al 1, pasen la voz a Gabriel. Al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 o al 6. Gabrielito. Las deshidrogenasas, ¿en qué grupo están? En el 1. ¿Cuál es el 1? Las oxidorreductasas. En ese 1, entonces, ¿a quiénes le vamos a tener? A las deshidrogenasas, y aquí más, a las reductasas, a las oxigenasas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué va a formar el producto? El producto que estamos queriendo. Pentosas fosforiladas. Fundamentalmente, por ejemplo, ribulosa. Ribulosa, 5-fosfato. Otra pentosa. Ribosa. Fosfato. Desoxirribosa. Fosfato. Vamos a mencionar
fundamentalmente esas tres pentosas, porque la ribolosa, sin ribolosa, no hay fotosíntesis. Y ribosa y desoxirribosa no habrían ácidos nucleicos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el destino de estas pentosas? ¿A dónde van a ir? A formar los nucleótidos. ¿Qué nucleótidos, por ejemplo? Vamos a mencionar algunos nucleótidos. ATP, GTP, CTP, TTP, UTP, NAD, FAD, HS-CoA, etc. Montón de nucleótidos. Acuérdense que el nucleótido tiene tres componentes. ¿Cuáles son los tres componentes de los nucleótidos? Bases nitrogenadas, su pentosa y sus fosfatos. Miren, qué importantísimo es las pentosas. Y esos nucleótidos van a formar, son las unidades de ¿quién? De nuestros grandes ácidos nucleicos. ARN y ADN. El ARN se llama, eso vamos a ver en biosíntesis de proteínas, el ARN se llama el ácido ribonucleico y el ADN el ácido desoxirribonucleico. Entonces, esta vía de las pentosas, ¿cómo se llama? Vía de pentosas, fase oxidativa. Querido delegado. ¿Y por qué le llamamos fase oxidativa? Mire bien, le pregunté a nuestro delegado y la pregunta va para todos. ¿Por qué le llamamos a esta vía de las pentosas en su fase oxidativa? Porque también tiene una fase no oxidativa. ¿Quién le ha dado ese nombre? Pero vos no abres tu boquita, vamos, abre. ¿Quién le dio el nombre? La enzima. La deshidrogenasa, ¿qué tipo de enzima es? La número 1, óxido reductasa. Así es. Y fíjense bien eso. Cuando hay algunas vías que tienen fase oxidativa y no oxidativa, es la enzima que le está dando el nombre y generalmente es número 1, una óxido reductasa. Ella le da el nombre. Entonces, ¿quién es la que forma los productos? La vía de las pentosas en su fase oxidativa. ¿Qué forma pentosas? Y ese potente reductor. O sea que existe ¿verdad? ¿Y cuándo se da esta fase no oxidativa? ¿Y por qué se llama no oxidativa? ¿Cuál sería esa respuesta redundante? Porque sus enzimas no son del tipo 1. ¿Y cuándo va a dar? ¿Qué tal si tenemos exceso de pentosas? ¿Qué necesita? ¿Guardamos pentosas? ¿Podemos almacenar pentosas? ¿Perdón? Claro. ¿Almacenamos pentosas? No. Si almacenaríamos pentosas, haríamos pues, ¿no? Y sacaríamos de ahí cuando necesitaríamos. No
vamos a hacer? Yo les llamo un arreglo matemático. Facilito. Vamos a hacer un arreglo matemático. Tengo dos pentosas. ¿Qué puedo hacer? Le convierto ya no en una pentosa, sino en una triosa. Y le convierto en una pseudoheptulosa. Otro arreglo matemático. Le convierto en una tetrosa. Y le convierto en un hexosa. ¿Quiénes hacen este mecanismo? Un grupo de enzimas. Por ejemplo, isomerasas, epimerasas, cetolasas, aldolasas, es lo que hacen ellas. O sea, a las pentosas les convierten en compuestos de 3 carbonos, de 4, de 6 y de 7. Y entonces, ¿a dónde van a ir estos compuestos? Ya no son pentosas. Van a alimentar, son alimentadores de vías metabólicas. Por ejemplo, a ver, chiquitos míos, chiquitas lindas. ¿En qué vía metabólica se da C3 y C6? Acuérdense, en glucólisis. Todos hacemos glucólisis. Todos los organismos vivientes hacen glucólisis. ¿Ve? En la primera fase de glucólisis tiene 6 carbonos y en su segunda fase tiene triosa. Varias la glucólisis. ¿En qué vía vamos a encontrarnos con tetrosas y con pseudoheptulosas? Fotosíntesis, por ejemplo. Entonces, en conclusión, la vía de las pentosas se lleva a cabo en 2 etapas. En su fase oxidativa, cuya enzima es una deshidrogenasa, es una alostérica, que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Utiliza como cofactor NADP y forma NADPH más H. Ese potente reductor es usado para biosíntesis de ácidos grasos. Y el producto principal que forma son las pentosas fosforiladas. Si es que hubiera un exceso de pentosas, también se da la otra vía metabólica, que es la vía de las pentosas en su fase no oxidativa. Un grupo de enzimas van a transformar a estas pentosas en compuestos de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 6 carbonos y 7. ¿A dónde van a ir estos compuestos? A las vías metabólicas respectivas. Por ejemplo, de 3 y de 6 van a glucólisis. Todos hacemos glucólisis. Muy bien. Entonces, esa es nuestra famosa vía de las pentosas. Para terminar la unidad, ¿qué nos faltaba? La gluconeogénesis en las plantas. ¿Cuál parte? Fotosíntesis. Ahí acabamos. Vamos a hacer fotosíntesis. Si terminamos un poquito antes, nos vamos.